Un saludo especial para mis compañeros y mi tutora Laura Giselle. Mi nombre es Manuel Abadía Bermúdez. Hago parte del programa de licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento estoy tomando el curso de Epistemología e Historia de la Pedagogía y hago parte del grupo número 163. Les doy la bienvenida a esta presentación, la cual se estructura con los siguientes puntos. Primero que todo, tendremos la oportunidad de ver el concepto de pedagogía crítica. Seleccionaremos un autor que hable acerca de este tema. Tendremos en cuenta la metodología de enseñanza y aprendizaje, el rol del maestro, el rol del estudiante y las estrategias propias de esta pedagogía crítica. Y por último, tendremos en cuenta las referencias bibliográficas de la cual extrajimos esta información. Entonces iniciamos con el concepto de pedagogía crítica. De acuerdo a Molina, en su artículo ¿Y qué de las pedagogías críticas?, entiende la pedagogía crítica como una forma de política cultural que ha de entenderse como un conjunto concreto de prácticas que desembocan en determinadas formas sociales a través de las cuales se elaboran diferentes tipos de conocimiento conjunto de experiencias y subjetividades, ayudando a ver las actividades educativas como hechos políticos enmarcados en unas determinadas condiciones sociales. Y para Velázquez, en su artículo Pedagogía crítica en Colombia, ella lo entiende como una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación y las creencias y prácticas que la generan. En otras palabras, es una teoría y práctica en la que los estudiantes alcanzan una conciencia crítica. Estos son los conceptos a grandes rasgos de lo que es la pedagogía crítica. El autor que hemos seleccionado es Paulo Freire. Es un pedagogo y filósofo brasileño a quien se le considera el fundador o el padre de la pedagogía crítica. Sus conceptos, ideas, están establecidos en el libro de su autoría llamado La pedagogía del oprimido. Hay una frase célebre de Paulo Freire que me parece importante tener en cuenta. Nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan en comunión y mediatizados por el mundo. Esto es una frase donde de una u otra forma desaparecen los conceptos, a mi modo de ver, los conceptos de educando y educador, porque el educando se convierte en educador y el educador se transforma en educando, ¿sí? Y para llegar a darse una educación es necesario que todas las situaciones sean cuestiones extraídas de la realidad, es decir, de los acontecimientos sociales, económicos y culturales que se viven en determinado momento. La metodología de enseñanza y aprendizaje de esta pedagogía crítica de Paulo Freire se fundamenta en dos aspectos. El primero es el diálogo, es decir, que utiliza una metodología dialógica. Como lo decíamos anteriormente, en el espacio educativo se adquiere el conocimiento a través del diálogo, a partir
de las realidades sociales, económicas, políticas y culturales que se viven en el momento. Y un segundo aspecto es la concientización. Esta concientización o concienciación parte de ese diálogo que se establece entre el educando y el educado, ¿sí? Y tiene unas fases específicas. Tiene una fase mágica o pensamiento mágico en la que el oprimido no se explica ni quiere explicarse su situación, pues la acepta como algo natural. Ser un oprimido y vivir dominado es resultado de la naturaleza del mundo donde le tocó vivir. Es decir, así nací, no hay nada que hacer. Una segunda fase que le llama Freire como fase ingenua. El sujeto oprimido aquí identifica su condición de dominado, pero de manera individual, como un proceso que por razones personales le ha adjudicado esta situación. Y por último tenemos una fase crítica en la que el oprimido toma conciencia de su situación, de quiénes son sus opresores, quiénes son sus aliados y cómo debe luchar para salir de la opresión. Es en esta etapa o en esta fase que podemos hablar de pedagogía crítica. ¿Cuál es el rol del maestro en esta pedagogía crítica, esta pedagogía del oprimido de Paulo Freire? El educador debe partir del universo vocabular de los educandos, acompañándolos en su tarea de decodificarlo y recodificarlo. En este aspecto, el educador tendrá en cuenta el vocabulario más utilizado en el momento, de forma tal que pueda darse a entender, que se pueda comprender fácilmente por parte del educado. No es utilizar un vocabulario académico demasiado sofisticado, porque de esta forma, pues seguramente no entendería el educado. La labor de los maestros debe ser tratar de liberar al hombre de las alienaciones y asimilaciones de la conciencia dominadora u opresora. Paulo Freire, en su Pedagogía del Oprimido, habla de una pedagogía bancaria en la que el sujeto es tenido en cuenta no como persona, sino como un objeto en la cual se deposita información, pero una información que sencillamente lo que hace es darle permanencia al estado de dominación por parte de los dominadores y crear conciencia en la liberación a través del conocimiento y la praxis. El conocimiento por sí solo no genera los efectos que se quieren con la pedagogía crítica. Es necesario que estos conocimientos sean llevados a la práctica para que pueda darse una transformación de la realidad. ¿Cuál es el rol del estudiante? En términos generales, el estudiante debe convertirse en un agente autotransformador de sus realidades. Es un cruzador de fronteras. ¿Y a qué hace referencia esto? Que el estudiante constantemente debe ingresar y salir de los límites construidos en la concepción dialógica de la escuela y en general la educación como una práctica política y sociocultural. ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan en la pedagogía crítica de Paulo Freire, en la pedagogía del oprimido? A través de su propuesta, invita a los actores del proceso educativo a formar sujetos críticos y reflexivos.
con conciencia colectiva de cambio, de transformación, a que se parta de su práctica concreta, se vaya a la teoría y se vuelva a la práctica transformada. Es un hecho que la pedagogía crítica, para hacer aplicación de la pedagogía crítica, se requiere de valor y entereza como docente. Paulo Freire desarrolló la pedagogía crítica en los momentos más convulsos de la situación latinoamericana, donde Latinoamérica se encontraba sumergida en dictaduras en casi todo Sudamérica. No obstante, desarrolló la pedagogía crítica porque logró darse cuenta de que la educación era un elemento que estaba siendo utilizado por el poder para mantener al oprimido en las mismas condiciones. Por último, las referencias bibliográficas que fueron utilizadas para esta información, tenemos el artículo ¿Y qué de las pedagogías críticas? La pedagogía crítica en Colombia, de Manuela Velázquez, la pedagogía crítica desde la perspectiva de Freire, Giraud y Maldaren, su pertinencia en el contexto de Colombia y América Latina, y Paulo Freire y la pedagogía del oprimido. Muchas gracias por su atención.